GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 25 de marzo de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Todos los personajes históricos han tenido sus detractores y sus seguidores. Para los primeros son el propio Satán y para los segundos son semidioses. Así ha sucedido en muchas naciones del mundo, y México, que desde su surgimiento como país independiente tuvo que sufrir terribles guerras intestinas debido a percepciones político-ideológicas divergentes que lo enfrentaron a sangrientos movimientos, no fue la excepción. Benito Juárez, la otra visión. Ese es nuestro tema de hoy, el que trataremos de verlo con más análisis histórico que fanatismo. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados. Usted ya los conoce: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Carlos, buenos días, un gusto saludarte. Buenos días al auditorio, gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho, Radio Escuchas, y saludos este día, el día de San Humberto, a todos los Humbertos y a todas las Bertas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues fíjense que escogí como música de fondo la polonesa La Heroica de Chopin. ¿Por qué? Porque esa la escribió Frédéric Chopin en París, estando él asiliado en ese lugar, ya que su nación, su país, Polonia, había sido invadida por los austriacos y él estaba en plan de defenderla, de buscar la liberación de Polonia, y mientras estaba allá, pues empezó a escribir este hermoso concierto para piano y orquesta que se conoce como La Heroica, polonesa La Heroica. Y bueno, pues iniciamos con nuestro tema. Vamos a hablar de ese Juárez que pues se supone que es muy conocido, pero que sin embargo hay ciertos detalles. Nacho nos quería platicar del Juárez de bronce. Así es, lo que pasa es que bueno, todos los héroes de las naciones, yo los denominaría pues los héroes de bronce, porque usualmente tienen sus esculturas, tienen sus bustos, tienen sus biografías oficiales que inclusive constituyen parte de la currícula académica dura que se debe enseñar a todos los educandos para fomentar este sentimiento de pertenencia a la nación, y que después de todo es necesario que que existan estos ídolos que nos permitan encontrar una identidad nacional. Pues bueno, se nos dibujan como seres perfectos, inmaculados, que consagraron su vida a ideales y que obviamente vivieron pues prácticamente en una realidad etérea que les permitió transformar el contexto en el que vivieron para convertirlo en algo mucho mejor para todos. Por ejemplo, en relación a Benito Juárez, que viene a colación por el tema de su natalicio, sabemos que el asueto del tercer lunes de marzo se corresponde precisamente, busca corresponderse más bien con la fecha de su nacimiento, con conmemorar su nacimiento, y a su muerte Sebastián Lerdo de Tejada dice decía, innecesario es encomiar el esclarecido mérito de Benito Juárez, ni enumerar sus altos servicios. Ellos se hallan registrados en las más ilustres páginas de nuestra historia y están profundamente grabados en nuestros corazones.
los proclama la nación agradecida y no dudo que sus dignos representantes acordarán un título de honra perdurable a la memoria del autor de la reforma y darán a su familia un testimonio de la estimación del pueblo mexicano. Benito Juárez, sabemos, se le denomina también el Benemérito de las Américas. Este título, digamos, honorario que se le asigna, que la historia le coloca, fue derivado del éxito con que la historia califica que intervino para rechazar esta pretensión de Francia de invadir nuestro país. Entonces, gracias a sus triunfos durante la intervención francesa que se dieron entre 1862 y 1867, que se estima que evitaron que Europa invadiera México, algunos países de América Latina decidieron encomiarlo. El 2 de mayo de 1865, el Congreso de Colombia publicó un decreto que exaltaba el logro del presidente mexicano, el señor Benito Juárez, en su calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, por la defensa de la independencia, libertad de la patria y el imperialismo europeo. El Congreso de la República Dominicana también lo reconoce 2 años después, en 1867, y fue allí cuando se le llama por primera vez el Benemérito de las Américas tras una iniciativa del senador Antonio Delfín Madrigal. A Benito Juárez todos lo conocemos por una frase que incluso está inscrita en muchas de las oficinas gubernamentales y que reza que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Algunos críticos dicen que nunca, ni siquiera hay antecedente histórico de que esa frase fue mencionada por él en forma oral o en forma escrita. Eso creo que es erróneo, es decir, creo que también hay algunos críticos que caen de plano en lo absurdo, pero lo que sí puede ponerse un poco en duda es si es creación de él esa frase o bien si es una referencia a la frase del filósofo Immanuel Kant, que es muy similar y que esgrime en alguna de sus obras. Que desde luego, al margen de si es o no el autor, pues lo cierto es que se volvió una frase histórica debido al momento en el que lo dice y sobre todo al contexto. ¿Por qué? Porque uno de los principales logros que se atribuyen a Juárez, aparte de mantener la libertad nacional durante esta pretensión de invasión europea, es el triunfo de la corriente liberal que buscaba dividir la Iglesia del Estado. Bajo su liderazgo se expiden las que se conocen como las leyes de reforma y bueno, las leyes de reforma limitaban el desarrollo y la visibilización de sectores ajenos a la religión católica. Por eso es que fueron muy importantes para erigir a México como lo conocemos hoy, como un Estado laico. Y se pueden resumir en 5 puntos básicos. Separaban la Iglesia del Estado, nacionalizaron los bienes del clero, extinguían las corporaciones eclesiásticas, secularizaban los cementerios y las fiestas cívicas y se promulgaba la libertad de culto, que actualmente inclusive la libertad de culto está tutelada a rango de derecho humano en el artículo 24 de nuestra Constitución. ¿Qué es secularizar? Para los que no estén muy familiarizados con la palabra, secularizar significa que pasa algo que está bajo el ámbito de una doctrina religiosa a una estructura laica o mundana, pero sin que el decir mundano tenga una connotación peyorativa, de bajeza, sino simplemente a lo que se atribuía una propiedad sagrada, pues deja de atribuírsele una propiedad sagrada y se le atribuye la propiedad objetiva y terrenal perceptible y medible por medio de los sentidos. Incluso el fundamento filosófico de la secularización es que esta capacidad de ver la existencia sin la influencia de conceptos religiosos no sujetos a prueba se considera por algunos filósofos como la mayoría de edad del ser humano, es decir, la capacidad de existir bajo razones y no bajo creencias que no se pueden comprobar y que servirían de pauta para tomar decisiones. Es decir,
desde un aspecto objetivo, pues resulta como mínimo dudoso guiar nuestra vida por cuestiones que no podemos probar, pero también quienes defienden las creencias y los dogmas dicen, bueno, vamos estableciendo que todo lo que mantiene unido al mundo son cuestiones no comprobables, ¿no? Simplemente el capitalismo se basa en el dinero, y el dinero se basa en el valor que tiene, en el poder adquisitivo que tiene un billete de papel. Y el poder adquisitivo de un billete de papel se basa en lo que yo creo que vale ese billete de papel. Y lo que yo creo que vale se basa en lo que me dice el gobierno que vale, y ahí topamos. Porque el dinero, desde que dejó de tener su respaldo en oro, tiene un valor fiduciario. Entonces, con esta introducción, lo que me gustaría dejar en claro es que ciertamente Benito Juárez es un personaje que marcó la historia nacional, ¿sí? Hay una frase, si no recuerdas, de Napoleón Bonaparte, que dice que los grandes héroes muchas veces son fruto del momento histórico en el que viven, o sea, de sus circunstancias. Creo que también podría decirse que gracias al momento de tanta trascendencia que cursaba la nación, eso favoreció que se erigiera como uno de los principales héroes o de los principales arquitectos del diseño actual de la nación. Y por otra parte, también dejar en claro, y desde ahorita, que hay muchos detractores sobre si los móviles de Juárez realmente fueron el vivir y arriesgar su vida, porque bueno, él no es una persona que sea martirizado, él no muere con motivo de su causa, a él no lo fusilan, como podríamos decir de Maximiliano, que murió por sus ideales, si se le quiere llamar así, o tantos otros, Salvador Allende, el ejemplo que tuvimos en algunos programas, que también hizo lo mismo. Juárez muere por temas de salud, pero sí, desde luego, pues se jugaba la vida, ¿no? Cada día en este movimiento armado durante la Guerra de Reforma, y si lo hizo por un móvil de ideales nobles, o si lo hizo por un móvil de ambición y de grandeza personal. Si realmente buscó con unos medios adecuados la verdadera soberanía nacional, o si mediante sus acciones comprometió mucho y arriesgó mucho la soberanía nacional, y más bien seguimos siendo soberanos por suerte, porque también digamos que cuando dos naciones están en guerra, es como todo, ¿no? La suerte juega un factor importantísimo. Y aquí, quizá, y eso lo vamos a ver a lo largo del programa, Juárez quizá comprometió mucho la soberanía nacional, y quizá por suerte el país del norte no manifestó su interés en dar continuidad a todo lo que hubiera podido apalancar con las concesiones que estaba logrando de Juárez en aras de mantener el financiamiento de su causa. Entonces, creo que dejo aquí esta introducción. No sé qué les parezca, doctor Carlos, o quieren que ahonde un poquito más bien la biografía de él, o ya empezar a debatir sobre las acciones y sobre el trasfondo real que tenían. No, yo creo que sí, está bien así. Vamos ahora, me parece magnífica esa introducción. Yo quisiera darle la palabra a Carlos, pero como quedan solamente pocos minutos de este corte, entonces voy a mencionar algunos aspectos que platicó Nacho, y yo sé que Carlos tiene mucho que decir acerca de lo que se refiere a la sacralización de los bienes eclesiásticos. En primer lugar, decir que las leyes de reforma no fueron creadas por Benito Juárez. Él fue el que menos participó intelectualmente en ellas. Los grandes creadores de las reformas fueron José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. Juárez era el presidente, y como tal, lo que hizo fue que las sancionó y les dio adelante. Ahora, las leyes de reforma tampoco fueron originarias de México. Ya se habían dado en otras naciones del mundo, como por ejemplo durante la Revolución Francesa, también se dio ese movimiento de la sacralización de los bienes eclesiásticos. De hecho, el Código Napoleónico, el famosísimo Código Napoleónico, ya establecía detalles como que en México todavía no estaban de presencia, como era el hecho del matrimonio civil, porque en ese entonces México solamente tenía el matrimonio religioso y era el único válido. O sea que muchos de los conceptos que nosotros vemos de la reforma viene precisamente de fuera.
Un aspecto trascendente que vale la pena destacar es el hecho de que a nadie le gusta que le quiten sus privilegios, sus prebendas, sus recursos económicos. El ser más odiado es aquel que me quita mis bienes. Y eso fue precisamente lo que hizo las leyes de reforma. Juárez a la cabeza, pero no fue el único. Quitarle los bienes a las iglesias. Los conventos, las iglesias como están ahora, pasaron a ser propiedad de la nación, lo que nos acaba de platicar precisamente ahorita el licenciado Ignacio Salcido. Y entonces, bajo esas condiciones, ya las cosas se movieron de otra manera. La iglesia perdió en buena medida su poder económico y con él perdió su poder político, pero también se vio aliada con aquellas gentes que tenían los poderes laterales, que eran los conservadores, conocidos como los conservadores, que tenían los poderes laterales a la iglesia y que no estuvieron de acuerdo con la política de Benito Juárez. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regresar, yo me gustaría mucho, Carlos tenía algo interesante que platicarnos sobre este tema. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando Benito Juárez, la otra visión. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, Carlos, nos ibas a platicar acerca de algunos puntos específicos de la vida de Juárez y las circunstancias históricas en que vivió. Claro que sí, doctor. Amable radioescuchas, miren, no se trata de hacer ídolos de barros o ídolos que después se vuelven de barro. Benito Juárez es una persona como cualquiera de nosotros que tuvo sus virtudes, sus defectos, sus ambiciones, sus temores, que inclusive, vamos a decir, con muchos hasta hacemos el amor o tenemos desencuentros amorosos, porque nuestra condición humana, en pocas palabras. A mí lo que sí me puede un poco es, por ejemplo, cómo como ha pasado con otros héroes, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, cómo de repente los asocian a cosas negativas, como si la masonería fuera algo negativo, ¿verdad? O como, por ejemplo, en el caso, yo hablo año 2016, 2017, cuando el actual presidente estaba en su pre-campaña, por así decirlo, y tomaba la bandera de Benito Juárez, la imagen como de muchos personajes de Reforma. Y ya ven cómo estamos viviendo estos tiempos modernos o posmodernos de que sale mucho hater, influencer, y casualmente como se agarran de ese tema, así sin leer, sin ser instruidos, empiezan a hacer hasta videos, influencers así, poniendo cosas negativas de Benito Juárez. Se habla, por ejemplo, de una matanza de indígenas en una mina, algo que no nos consta la verdad. Y lo peor es que la gente se la cree, no investiga, no se va a las fuentes directas. Es como si, por ejemplo, ahorita estamos en el corte, a mí que me gusta la carrera judicial, yo quisiera decir, vamos a suponer que hubiera la posibilidad, que ahorita no hay ninguna posibilidad, de que, por ejemplo, por una magistratura federal fuera por votación popular de colegios de abogados y me postulara, y yo dijera, pues yo enarboro la bandera de Mariano Otero, padre fundador del juicio de amparo, y de Manuel Crescencio de Rejón, y que alguien dijera, no, pues Rejón, yucateco, hermana República de Yucatán, separatista, pro-yanqui, que ya aclaramos lo que significa el término yanqui. Entonces, desgraciadamente, la gente se deja llevar ahí. Pero estamos viendo más allá, ¿qué nos dejan los 66 años de Benito Juárez en su existencia en el siglo XIX? Cuando tiene 10 años, todavía estaba en guerra el país. Acababan de fusilar al cura Morelos. O sea, si él nació en 1806, para 1816 ya habían fusilado al padre Morelos, ya habían acabado con los Galeana. Seguía por ahí vigente todavía don Vicente Guerrero. Ya se había hecho el documento del sentimiento, de sentimientos de la nación, que es el basamento de la Constitución de Apatzingán y ese congreso en Chilpancingo Guerrero. Nos vamos a 1836, cuando él ya tiene 30 años y ya ejercía como abogado, ¿sí?
y tenemos la invasión de Texas y la intervención francesa por la guerra de los pasteles, la decisión de Texas. Entonces, y ahí figuraba Santana. Entonces había esa contemporaneidad. Y si nos vamos un poco la historia comparada, pues ya estaba haciendo sus pininos la reina Victoria en el Reino Unido. Y así podremos hacer muchos paralogismos, paralelismos, porque paralogismo es una gran falacia. Entonces, ¿qué es lo que yo veía? Yo veo entre 1836 concretamente, 1857, un poder desmesurado por parte de la Iglesia, inclusive poder hacia el interior mismo, porque debemos recordar que todavía no existía el Concilio Vaticano II, entonces la Iglesia, la palabra de Iglesia era la propia ley, inclusive no era debatible, mucho menos al interior de su propia feligresía. Entonces, eso es un aspecto interno. Bueno, vámonos a acentuar un poquito lo que crean los grandes reformadores y precursores de las ideales de reforma. Ellos no querían, y desgraciadamente hay gente que en pleno siglo XXI sigue creyendo lo contrario, no quería un estado laico que no es sinónimo de un estado ateo. Al contrario, es más, un estado laico es una persona civil que ejerce el poder, pero como institución no asume una postura hacia una ideología religiosa o iglesia o credo religioso en particular. Es tolerante, se puede decir, es perceptivo de las diversas manifestaciones de cultos religiosos y se les trata por igual. El problema es el poder que tiene la Iglesia en el siglo XIX del control de hospitales, del registro civil, como dijo hace rato Nacho, el contrato civil de matrimonio. Era un acto eclesiástico bajo las normas del código canónico proveniente de Roma. El control sobre el registro público de la propiedad, sobre panteones, escuelas, hospitales. O sea, fuera del credo católico eras la nada, jurídicamente hablando, era la nada. Entonces, al irte, pasabas a mejor vida, pasabas en un cementerio ahí, no era camposanto porque no estaba bendecido por la iglesia. Entonces, toda esa lucha que hubo con esos excesos de poder, que como dijiste tú, Luis Alberto, fueron Melchor Ocampo, José María Iglesias, hay que decir, fueron dos hermanos Lerdo, Miguel y Sebastián, primero Miguel y luego Sebastián, José María Iglesias, José María Lafragua, tantos nombres de calles que vemos por ahí, y íconos de aquella época. Entonces, realmente era un freno hacia el poder. No imagino yo, si hubiera máquina del tiempo, si por ejemplo gente como el padre Solá Líndez sería aliado de los reformadores, o aquel padre asesinado allá en Salvador, Ignacio de Yacuría, ¿verdad? O don Pedro Arrupe, que es candidato casi a santo. Y acá quienes tendrían aliados acá los conservadores, pues a Ernesto Corripio, a Norberto Rivera, al contemporáneo de mi abuelo López Aviña, y en un descuido se les colaba por el lado financiero don Marcelito Maciel. No lo duden ni tantito, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo hubiera no existe. Eso es lo que pasó en ese contexto. Una persona que hay que ver su trayectoria objetivamente hablando, porque estudió como abogado, fue inclusive rector del Colegio de Ciencias, por cosas de la vida y no por tanto dictadura, por diseño constitucional de esas leyes, era cuando los presidentes ponían gobernadores interinos. Por eso fue gobernador interino de Oaxaca. Su primer cargo fue regidor civil, también ahí en Oaxaca. Ha sido de los contados que tenía una verdadera trayectoria jurídica y política de haber estado en los tres poderes, porque fue diputado constituyente en el 57, fue diputado local en Oaxaca, fue gobernador del estado, fue en el Poder Ejecutivo ministro precisamente de Justicia, que eso ya después a los años será rebasado, será suprimido para lo que es ahora el fiscal general de la nación o procurador general de la república. Y por aquel mecanismo constitucional, como suprimieron los cargos de vicepresidente, después Porfirio Díaz lo resucita, dicen a falta de presidente provisional o interino, quedará a cargo el último presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por diseño constitucional. Por eso cuando llega Comonfort y se promulga la Constitución del 57, acá el grupo conservador decía, pues Dios nos ampare porque Benito Juárez quedó en la presidencia de la Corte, que no renuncie Comonfort. Que Comonfort, hay que decirlo, él
proclama de una actitud tibia entre liberales y conservadores, se autoproclama un golpe de Estado que no le funciona como él lo quería, y de rebote le llega a la presidencia a Juárez, sin dejar a un lado la tragedia personal que tuvo, porque de los 12 hijos que procreó, enterró en vida a 5 de ellos por causas, pues no podemos decir naturales, pero sí comunes, como enfermedades que afectaban a los pequeños. Entonces, y el destierro que padeció durante muchísimos años. Entonces, es el punto que hay que analizar, la trayectoria jurídica, académica, porque también fue rector de escuelas, y sobre todo fue un notado litigante en su momento ahí en Oaxaca. Ya las condiciones personales de aprovechar esos gobiernos interinos, sustitutos o provisionales, pues fueron las circunstancias de la vida política y los rivales que tuvo que enfrentar, la tragedia en carne propia, cuando pretenden asesinarlo y que llega aquel poeta, Guillermo Prieto, que dice: alto, los valientes no asesinan. Qué mejor ejercicio argumentativo para decirles: hey, calmados, y convencer y persuadir a aquellos soldados enemigos que pretendían acabar con su vida. Bueno, es un panorama más o menos así del Juárez de bronce, pero también el entorno en el que él se estuvo desarrollando y su paso que tuvo también en la historia. Gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. A ver, yo quería nomás, antes de cederle la palabra a Nacho Salcido, mencionar lo siguiente. En la historia de México se ha manejado también que Juárez no tenía legitimidad en su primer periodo presidencial. Ya Carlos nos acaba de aclarar con precisión que lo obtuvo por el hecho de que la Constitución del 57 establecía la sucesión automática del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero déjenme comentarles así muy brevemente que en la historia de México ha habido muchas ocasiones en que ha habido varios presidentes simultáneamente. En esa época, los conservadores van a tener un presidente momentáneo, pero luego va a venir uno de los hombres más inteligentes, más preparados, de los mejores, como presidente conservador, que va a ser Miguel Miramón, el presidente más joven de la historia de México. Había sido niño héroe cuando la batalla del Castillo de Chapultepec, y los conservadores reconocían a Miramón como el presidente legítimo de la República. Algo que no va a ser nada extraordinario, porque, por ejemplo, si llegamos al año 1914, nomás como una semejanza aquí, en 1914 hubo 4 presidentes simultáneos de la República, porque era Venustiano Carranza por el plan de la Hacienda de Guadalupe, era Eulalio Gutiérrez por la Convención de Aguascalientes, y era Roque González Garza, reconocido por las tropas de Villa, y era Lagos Cházaro, reconocido por una convención de allá del Estado de México. Entonces, en el hecho de que Juárez, muchos lo critican diciendo que no era presidente legítimo, sí tuvo legitimidad, como nos acaba de platicar Carlos. Pero Nacho, adelante, por favor. Claro, bueno, a mí lo que me queda un poquito de duda, doctor, y es lo que le comentaba a usted cuando estábamos en corte, es si el fin justifica los medios. Me refiero, voy a leer aquí algunos documentos firmados bajo el liderazgo de Juárez, y ya quedará a juicio de cada uno de los radioescuchas, y bueno, ahorita de lo que podamos comentar aquí en el programa, si estos documentos los firma un verdadero patriota que protege la soberanía nacional, o bien si al menos resulta dudoso ese predicado en relación a la persona que lo suscribe. Vamos a hablar, por ejemplo, del Tratado McLean-Ocampo. Este tratado concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. En el artículo 3, el gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadounidenses que circularan por el istmo, salvo las destinadas a consumirse en México. El artículo 5 permitía la participación del ejército estadounidense con el consentimiento o a petición del gobierno mexicano para ayudar a la defensa de los puertos y las rutas de dicho territorio en cuestión. Sin embargo, las fuerzas militares estadounidenses podrían actuar sin previo consentimiento en caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos que quedaban autorizadas esas fuerzas para poder ser utilizadas.
El artículo 7º cedía a perpetuidad el derecho de paso entre las ciudades de Camargo o Matamoros por la vía de Monterrey hasta el puerto de Mazatlán. Y el artículo 10 estipulaba que a manera de compensación por la pérdida en rentas con ese acuerdo, el gobierno mexicano recibiría 4 millones de pesos, la mitad de los cuales se pagarían al firmarse el tratado. Empezando por este tratado, Carlos, tú como abogado, una cesión a perpetuidad de una venta, ¿en qué son diferentes? Es decir, decirle a alguien, te cedo perpetuamente los derechos de uso de esto a cambio de un dinero, o decirle a alguien, te vendo esto a cambio de un precio, ¿es igual o es diferente? Me refiero en cuanto a la naturaleza jurídica de lo que se trata. Digo, porque aquí puede sonar diferente, ¿no? Creo que sonaría muy pesado si dijéramos, se vende a los Estados Unidos el derecho de paso entre las ciudades de Camargo, Matamoros por la vía de Monterrey. Yo te quiero preguntar si hablar de vender, en este caso, a cambio de un precio, es lo mismo que hablar de ceder a perpetuidad a cambio de un precio. Como abogado te lo pregunto, Carlos. Ignacio, eres mi amigo, pero eres un de lo peor. Aún así te voy a responder educadamente. Eres como el peor de mis alumnos que he tenido. No. A ver, auditorio, vamos a verlo objetivamente. Acá el abogado Salcido Dávila está increpando una serie de situaciones muy interesantes jurídicamente. Lo está diciendo una forma elegante de decir qué tanto tiene la validez la venta de la patria. Así me lo estás tirando y así agarro ya la curva y te la bateo. Pues bueno, si fuera, como tú dices, un derecho de paso o servidumbre, como pudiera haber un momento determinado el uso del río Bravo, adelante. Pero en este caso fue, vamos a decirlo, y violando, no sé qué, no recuerdo, y será cuestión de echarnos un clavado, o a lo mejor algún vacío jurídico, las leyes reglamentarias o la constitución de aquella época, que si es que había una reglamentación sobre desincorporar bienes de la nación, así como, por ejemplo, cuando desincorporas un bien como una calle aquí del municipio para pasar el dominio privado al dominio público, al dominio privado, se me haría hasta cierto lógico, claro, con ciertas razones, motivos y circunstancias, ¿verdad? Acá en este caso, pues yo lo veo como una a perpetuidad, sí, porque está renunciando a esa parte de ejercer soberanía. Y lo más tremendo, con otro principio jurídico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, con toda la población. Y después ahí viene la leyenda del zorro, ¿verdad? Y los Vengadores de California, ¿no? Entonces, y de hecho, pero bueno, sí, y mucho se lo atribuye a Juárez, pero bueno, más bien fue un comisionado gringo, tipo, pues no sé, como tipo John Kerry, algo así, con el señor Ocampo, ¿verdad? Entonces, ahí fue, pues, parte de esa negociación. Excelente, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Benito Juárez, la otra visión de su persona, de su gobierno, de sus actuaciones. Con nosotros, Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario. Y bueno, al corte estábamos platicando acerca de los tratados, particularmente el de MacLean Ocampo. Una pregunta que el licenciado Nacho Salcido le lanzó a Carlos H. Huerta. Pero adelante, licenciado Salcido. Gracias. Bueno, pues Carlos comentaba que no, la respuesta pues era como que un sí o un no, y no se obtuvo ni un sí ni un no. Yo externo mi punto de vista también como abogado, y bueno, para mí si algún cliente me dice, oye, quiero que me diseñes un contrato de cesión a perpetuidad a cambio del pago de una cantidad de dinero, le voy a decir que es una compraventa. Entonces, para mí es una compraventa. Hay otros documentos también muy discutibles en relación a, insisto, yo no estoy juzgando
a Juárez en cuanto a sus fines. Vamos a únicamente a ser muy conservadores en este tema y decir, los medios de los que se valió para mantener en su caso sus ideales fueron los adecuados, porque para obtener financiamiento no nada más, el más famoso desde luego pues es este tratado de McLean Ocampo. Hay otros documentos, vamos a hacer referencia por ejemplo al tratado Corwin Doblado. El 6 de abril de 1862 Benito Juárez firma el tratado Corwin Doblado. Mediante ese tratado se hipotecó no menos del 25% del país, todos los terrenos públicos que hasta ese momento no se hubieran vendido y toda la propiedad de mano muerta nacionalizada de que uno se haya dispuesto y todos los bonos, pagarés e hipotecas que resultan de las ventas hechas hasta el día por el gobierno mexicano y que aún no hayan sido pagadas y que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, lo que desde mi punto de vista es dudoso es si estoy pretendiendo mediante mi liderazgo defender la patria y su soberanía, luego cómo doy en una prenda que bajo las condiciones inestables, políticas, económicas de un país en guerra, no sé si voy a ser capaz de sufragar la deuda garantizada con eso, ¿no? Entonces, desde allí también es, ¿de verdad me interesa tanto la soberanía nacional o me interesa más una lucha personal y pongo en juego la nación, incluso la soberanía, en aras de salir victorioso? Y este no es el único tratado, también hay otro. Es el tratado Carvajal-Buchholz, que se firma el 15 de mayo de 1865. Este tratado cedía soberanía territorial, recursos naturales y derecho de invasión silenciosa de ciudadanos norteamericanos a cambio de un préstamo. Algunas de las disposiciones son, primera, el general Carvajal concede por la presente a la compañía 250 leguas cuadradas de tierras baldías situadas en el estado de Tamaulipas y otras 250 en San Luis Potosí. Cede a la compañía 2.136 minas situadas en los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, entendiéndose que dichas minas son las designadas en las leyes de minería de México con el nombre de minas de compañía, compuestas de 7 pertenencias de 240,000 varas cuadradas mexicanas, equivalente a 50 acres. Entonces, que tan luego como la compañía tenga un número suficiente de migrantes o colonos reunidos en un punto a propósito para residir en él, el gobernador les concederá, si así lo pidieran, el derecho a formar una población y les distribuirá gratis lotes de terreno. Entonces, todo esto, radioescuchas, doctor Carlos, lo hacía Juárez, desde luego, podemos decir, es que no tenía salida, ¿no? Estaba entre un dilema, decir, obtengo el financiamiento o pierdo la guerra. Bueno, si pierdes la guerra, pues pierdes el país. Si ganas la guerra y no pagas, también pierdes el país. ¿Qué estás poniendo en la bolsa? Ese es lo que yo me pregunto. Incluso hay una cesión que también se hace de Baja California a un empresario estadounidense, mediante la cual inclusive se permite que, no nada más se permitía, una condición para la vigencia de esa concesión era que se trajeran colonos estadounidenses que estaban dotados de la facultad de autodeterminar su forma de gobierno. Entonces, eso sí es, desde mi punto de vista, ya otra cosa. Es prácticamente como donar una parte del territorio nacional o venderla a cambio de un precio. Yo dejo aquí esto en el aire, me gustaría conocer en su caso si es posible la opinión de ustedes en relación. La pregunta sería, ¿el fin justifica los medios? Y claro, por ejemplo, el Tratado McLean Ocampo nunca fue ratificado por el Senado de Estados Unidos por la condición de guerra intestina que estaba viviendo aquel país, ¿no? Se estimaba por los gobernantes que si se ratificaba ese tratado se iba a favorecer a los confederados en el sur, porque tendrían mejores posibilidades de hacer riqueza. Entonces es donde también comenté al principio del programa el factor suerte. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera estado en otro momento político? Sabemos que les encanta a los hermanos del norte expandirse, y ante estos actos, desde mi punto de vista, muy poco cuidadosos en relación a cómo se allegó de recursos el presidente Juárez, que se hubieran aprovechado de allí para una invasión todavía mayor que la que había provocado la pérdida del 55% del territorio nacional, y que, bueno, todos sabemos, ¿no? Producto del Tratado Guadalupe Hidalgo.
lo dejo pues a su consideración. Okay. Gracias, bueno, gracias. Muy interesante. Sí, ciertamente hay un aspecto que yo quiero comentar. Es muy difícil la situación de decidir entre un momento histórico de que si Juárez no debió haber firmado esos tratados, que como nos acaba de decir el licenciado Salcido, afortunadamente no fueron ratificados, y ello nos permite hoy que México va a contar con una capacidad altísima de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, que es precisamente lo que hoy estamos viendo como el transísmico, que en breve va a estar ya listo. La otra cuestión es la defensa de la soberanía. No siempre ha tenido mucha claridad. Sí, yo estoy de acuerdo con el licenciado Salcido de que Juárez entregó el territorio nacional a los Estados Unidos. ¿Cómo? Y que esto que no sea justificación, como los conservadores se los entregaron a Francia y el país entero también con el Tratado de Monalmonte. Pero yo pienso que en las circunstancias no justificaron, esa es mi opinión, no justificaron la entrega de la soberanía nacional. Creo que siempre se debe defender la soberanía nacional por encima de todo, cueste lo que cueste. Y prueba de ello es que muchos países se han enfrentado en guerras terribles por defender la soberanía de su nación, por defender los bienes que la nación tiene, que son tierras, que son hidrocarburos, que son riquezas minerales, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va mucho el caso. Y no sé, Carlos, si tú quieres comentar algo al respecto. Bueno, yo quisiera acentuarlo ahorita, pero con otro tipo de inversiones cuando fue la de los franceses, como tú dices, Luis Alberto. Pero bueno, sí, son hombres de su tiempo y de su circunstancia, a veces muy difícil. Es muy fácil más bien juzgar con la mano en la cintura. Tú lo que le hizo a su alcance es cuando, por ejemplo, cuando se culpa a tal o cual presidente porque tiene que devaluar la moneda, bueno, pues son circunstancias del mercado y sobre todo en estos tiempos de globalización, pues no te queda mucho margen, ¿verdad? Ahorita en apariencia tenemos un peso, como dicen por ahí, muy fortachón. No, lo que tenemos es una devaluación del dólar, el que desgraciadamente hemos vinculado mucho nuestros fenómenos de conducción de la economía, por decir un ejemplo, nada más, ¿verdad? Pero yo quiero retomar otro aspecto histórico. Miren, aquí tengo 2 extractos del libro que ojalá lo puedan conseguir, no sé si el municipio tú les esté vendiendo, Galería Heroica de México de don Pablo C. Moreno, donde habla de biografías de muchos mexicanos. Y en el capítulo juarista, vamos a llamarle así, viene un extracto, bueno, viene la carta de Víctor Hugo Juárez y una carta de Giuseppe, un paralelismo de Juárez con Lincoln, y la carta de Giuseppe Garibaldi Juárez. No alcanza el tiempo a leerla toda, pero sí, en cuanto a la carta de Víctor Hugo, me quedo con porque suplica a Víctor Hugo, perdona la vida a Maximiliano de Habsburgo y perdona a los conservadores. Me voy a este párrafo que es lo que me interesa. Le dice: escuchadme, ciudadano presidente de la República de México, acabáis de enterrar las monarquías bajo la democracia, acabáis de mostrarles vuestro poder, ahora enseñadles vuestra clemencia, ya que han visto el rayo, que vean la aurora, en contraposición al del cesarismo que mata, crear la república que deja vivir. Bueno, ese es un párrafo y le dicen: esta sería, Juárez, vuestra segunda victoria. Es soberbia la de vencer a la usurpación, pero la de perdonar al usurpador será sublime. A los reyes que tienen llenas las prisiones cuyos cadalsos oxidan los asesinatos, a esos reyes que castigan con destierros, con presidios, con Siberias, ya sí sea Siberia, que oprimen a Polonia, Irlanda, a Creta, a esos príncipes que obedecen a los jueces, a esos jueces que obedecen a los verdugos, ay caray me suena, a esos verdugos que obedecen a la muerte, a esos emperadores que con tanta facilidad cortan la cabeza al hombre, enseñadles cómo se perdona una cabeza de emperador. Pero no le hizo caso. Pensó Juárez que el valor supremo de la nación era como el derecho penal, que tenía que ser ejemplificativo. Garibaldi, nada más me quedo con con la parte final de su carta que dice: el pueblo italiano te saluda con efusión, con muestra de gratitud por haber abatido en el polvo a un hermano de su opresor. Sin embargo, enemigos de la efusión de sangre, te pedimos la vida de Maximiliano. Perdónalo, te suplican los conciudadanos del valiente general Gilardi, fusilado de orden suya por sus esbirros. Perdónalo, devuélvelo a la familia de nuestros verdugos, como por ejemplo la generosidad del pueblo
que siempre vence, pero que siempre perdona. Entonces, y fíjense qué nivel, qué talla de personajes estamos hablando, cómo Juárez llegó a roncearse con ese tipo de sujetos de talla internacional. Su paralelismo con Lincoln, los dos venían de extracto muy humilde, de estados, porque aunque Oaxaca, la población es indígena, era en esencia un estado muy conservador, hasta podemos decir que hasta esclavista, y cómo ambos tuvieron una serie de guerras muy cruentas entre hermanos. Acá habrá que decir, pues, liberales y conservadores, esclavistas, unionistas, como lo vimos en programas pasados. Entonces no eran muy distintos, bueno, salvo la tez y la estatura, porque Lincoln sí era súper altísimo, ¿verdad? Y Juárez apenas rebasaba el 1.56 de estatura. Pero bueno, son los hombres, como dijimos, son las circunstancias. En cuanto al tema intocable de la reelección, pues bueno, pienso que el propio Juárez, como quien dice, hasta le va agarrando modito al ver, bueno, pues soy constitucional, interino, se vino, es como la pandemia, estamos en la nueva normalidad, y la nueva normalidad me permite reelegirme. Y derrota a Porfirio Díaz, de hecho. Y más adelante, como les decía en el libro de Pablo C. Moreno, de la historia de Torreón, el propio Benito Juárez Maza, su hijo, batalló muchísimo para que fuera a ser gobernador de Oaxaca, porque don Porfirio le tenía marcando el paso. Entonces no nos extrañe que en 1910 viene aquí a La Laguna Benito Juárez Maza, el hijo, a incorporarse a las huestes del partido antirreeleccionista, fundado por el oriundo de Parras de la Fuente, Francisco Ignacio Madero González. Es cuanto, compañeros. Gracias. Qué bueno que tocas ese tema. Yo voy a atreverme a hacer ¿qué podríamos decir? Una diferencia de opinión sobre el tema del hijo de Benito Juárez García. Según yo he leído, el 25 de mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz se presenta en el Congreso de la Unión para llevar su renuncia y la de Ramón Corral y retirarse de México, todos los legisladores votaron a favor de la renuncia, salvo uno solo, Benito Juárez Maza, por un lado. Por el otro lado, un aspecto importantísimo: si alguien hizo grande a Juárez, fue Porfirio Díaz. Curiosamente, paradójicamente, porque fueron enemigos acérrimos, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Pero Porfirio Díaz necesitaba agarrarse de un ideal, tomar un ídolo para poder asegurar su poder, y olvidándose de las reelecciones de Juárez, Porfirio Díaz lo convierte en el semidios mexicano. Allí el ejemplo está en el hemiciclo a Juárez en la Alameda, que mandó a hacer e inauguró el Porfirio Díaz, y que Porfirio Díaz puso nombres de ciudades de Benito Juárez en su época. Al Paso del Norte le llamó Ciudad Juárez. No sé, licenciado Salcido, ¿qué opinión hay aquí? Ya se nos acabó el tiempo, hermano. Claro, nada más rápido. Bueno, Porfirio Díaz, aparte de un genio, un gran estratega militar, pues era también un gran político. Todo país necesita puntos de unión, todo país necesita héroes. Y creo que el legado de Juárez, desde el punto de vista que se le quiera analizar, es positivo. Es decir, aquí lo que se tiene que revisar es si a la luz de la historia lo que hizo es más bueno de lo que en su caso pudiera haber sido controversial. Y creo que aquí habrá una opinión unánime en el sentido de que el diseño actual del país, que creo que es, al menos en su estructura, no cómo se opera, lamentablemente, muchas veces por quien está en lo peor, pero en su estructura actual se debe mucho al trabajo de Juárez, y entonces me parece que el balance es positivo, y me parece aparte que si de todos modos teníamos que tener ídolos, pues qué mejor que sean aquellos que tienen un balance positivo en cuanto a la manera en la que concebían el gobierno y a cómo ejercieron el poder. Es todo, gracias al auditorio. Gracias, Carlos. Gracias. Excelente. Doctor. Carlos, un minuto para algún último comentario. Pues como dije al principio, no se trata de ídolos de bronce ni héroes de barro, son condición humana. Yo me quedo con el lado del esposo y padre de familia siempre fiel, que tuvo varias veces que expatriar a su propia familia para protección. ¿Quién no lo haría, verdad? Él mismo también fue expulsado, deportado varias veces. En esos viajes murieron varios de sus hijos, y pues bueno, y al final de cuentas
murió como un creyente, pese a lo que diga la gente. Y quizá a lo mejor hace falta que llegue un nuevo Juárez a hacer un nuevo contrapeso contra esos poderes fácticos que a veces andan por ahí. Gracias, doctor. Gracias, auditorio. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias. Ignacio Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Y bueno, pues en la próxima semana, que es inmediata anterior a la Semana Santa, ¿qué les parece? Las tradiciones olvidadas de la Semana Santa, aquello que nuestros bisabuelos y abuelos vivían antes de que empezara, es más, desde que empezaba la Cuaresma. ¿Qué les parece? Magnífico. De acuerdo, ok. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya con ese tema que les acabamos de mencionar, tradiciones olvidadas de la Semana Santa. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.